Es un gusto estar con ustedes. Soy Paula Jiménez Correa y les doy la bienvenida a Así es Asia, el magazine quincenal de France 24 que aborda las múltiples realidades de este continente. Estos son nuestros titulares. China y Estados Unidos buscan mejorar sus relaciones, o al menos eso es lo que manifestaron sus líderes diplomáticos durante un encuentro de alto nivel en Washington, en el que mantener abiertos los canales de comunicación fue la principal conclusión. Japón avanza en pro de la comunidad LGBTIQ+, luego que el Tribunal Superior dictaminara como inconstitucional una cláusula legal que exigía a las personas que decidieran cambiar legalmente su género someterse primero a una cirugía de esterilización. India o Bharat, ambos nombres se refieren a un mismo país, uno en inglés y el otro en hindi. Sin embargo, veremos por qué Bharat ha adquirido un tono cada vez más político y nacionalista de la mano del primer ministro Narendra Modi. Iniciamos este recorrido por el continente asiático con la visita de 3 días del ministro de Asuntos Exteriores de China a Estados Unidos. Allí, Wang Yi se reunió con su homólogo, el secretario de Estado Antony Blinken, el consejero de Seguridad Nacional Jake Sullivan y, por último, con el presidente Joe Biden, con quienes acordó mantener abiertos los canales de comunicación para estabilizar las relaciones. Recordemos que las tensiones entre ambos países siguen siendo muy altas por numerosos asuntos bilaterales y el manejo que tanto China como Estados Unidos dan a temas actuales y de interés internacional como la invasión de Rusia a Ucrania y la guerra entre Israel y el grupo islamista Hamás. Para analizar esta visita conectamos con Evan Ellis, profesor de investigación del Colegio de Guerra del Ejército de Estados Unidos. Señor Ellis, muchas gracias por estar con nosotros y empiezo preguntándole qué hay detrás de las reuniones entre Estados Unidos y China, porque cada vez son más frecuentes estos encuentros de alto nivel. Bueno, yo creo que vamos a ver varios temas. O sea, que en cuanto a lo doméstico, por supuesto, cooperación mejorado en China en este tema del abastecimiento de fentanilo, lo que está matando más de 100,000 personas en los Estados Unidos y, por supuesto, también las posibilidades de cooperación económica, o sea, aparte de las restricciones en cuanto a cosas como chips. También esta estabilidad dado la interdependencia económica y financiera, lo que fue un tema de Janet Yellen. Y bueno, por supuesto, la coordinación internacional en cuanto a lo que China podría ayudar en la gestión de la invasión de Ucrania por Rusia y, por supuesto, de minimizar los riesgos de una guerra más amplia en el Medio Oriente, posiblemente entre los Estados Unidos y Irán, lo que es un cliente importante de China, y otros temas como Corea del Norte, etc. O sea, el hecho que estamos viendo también cada vez más agresión por parte de China en el mar China Sur y otras áreas. O sea, ayer mismo acaban de enviar como 43 casas y 7 buques de guerra por parte de China a esta área y entre choques y interacciones entre nuestras fuerzas, esto está aumentando riesgos de guerra. Entonces yo creo que gestionar esos tipos de riesgos y evitar la posibilidad de guerra son temas muy importantes en estas interacciones, tanto por presidente Biden con Xi, como también las interacciones que acaba de tener Wang Yi con secretario Blinken y también Jake Sullivan y varias otras personas en Washington esta semana pasada. Según el diplomático chino, la independencia de Taiwán plantea la mayor amenaza a la paz y estabilidad en la región y constituye además el mayor desafío para las relaciones entre China y Estados Unidos, por lo que Wang Yi pidió a Washington oponerse a esa independencia. Señor Ellis, ¿qué tan dispuesto está Estados Unidos a ceder ante esta petición de apoyar y respetar la política de una sola China, teniendo en cuenta que Estados Unidos es el principal aliado y socio de Taiwán? Bueno, se nota que desde perspectiva chino este tema de Taiwán es algo de soberanía nacional y también algo simbólico, porque en cierta forma después de lo que los chinos piensan es como este siglo de humiliación, ellos ven como de acabar con la autonomía de Taiwán como una de las últimas etapas después de Hong Kong y otras acciones en restaurar este control de China sobre casi todo su
dominio, aunque realmente nunca Taiwán históricamente bajo dominio de China continental. Sin embargo, se nota que también China reconoce que aunque militarmente tienen la opción de retomar Taiwán por fuerza, los riesgos de guerra y especialmente en estos momentos en que la economía china es muy delicada y bueno, hay otros tipos de riesgos de guerra en Medio Oriente, etc. Entonces, parece que uno de los grandes obstáculos por parte de China en hacer Taiwán sentir aislado y tener latitud de mover contra Taiwán es el riesgo de cómo podría responder de los Estados Unidos. Entonces, no solo por razones simbólicas, sino por razones de estrategia, China quiere convencer a los Estados Unidos de quedarse afuera de esto. Pero parece que por el pensamiento personal del presidente Biden y también por la política de los Estados Unidos de no buscar un cambio en el status quo y el entendimiento que si China acaba con la independencia de Taiwán, o sea, el impacto en el comportamiento de casi todo Asia, de Japón, de Corea, etcétera, y sus cálculos sería espantoso, incluso también de liberar opciones estratégicas para esta expansión siguiente por China continental en casi todo Asia. Entonces, yo creo que de permitir un cambio de agresión del status quo por China en Taiwán no es, en mi opinión, posible por la administración Biden en este momento, igual como hay también una determinación de resistir esta invasión por fuerza por Rusia en Ucrania y otras acciones por otros actores como Irán en el Medio Oriente en este momento. Señor Ellis, ¿qué esperar del posible encuentro entre Xi Jinping y Joe Biden? Bueno, por supuesto sería importante la primera vez desde 2017 en que presidentes de los Estados Unidos han tenido este tipo de interacción en los Estados Unidos. Y creo que por el estilo de presidente Biden será algo relativamente amable, pero también entiendo que los dos líderes tienen intereses en no lucir como están ya cooperando y no veo realmente que el propósito es, digamos, cooperar o llegar de acuerdos concretos, sino es establecer reglas del juego y bajar los riesgos de guerra. Yo creo que, aunque con un tono positivo, vamos a ver más un enfoque de lograr establecer lo que es como los reglas del juego más que acuerdos. Señor Ellis, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. El gusto es mío. Muchas gracias. Vamos a Japón, donde el Tribunal Supremo consideró como inconstitucional una cláusula legal que exigía a las personas que decidieran cambiar legalmente su género someterse primero a una cirugía de esterilización. Grupos de derechos humanos acogieron la noticia, pero rechazaron que los jueces pidieran a un tribunal inferior deliberar sobre una cláusula separada que exige que los genitales de las personas que quieren cambiar de género se parezcan a los del sexo opuesto. Gabriel Colchen tiene los detalles. Es una decisión histórica por parte del Tribunal Supremo de Japón. La Corte consideró que exigir que las personas transgénero se sometan a esterilización para cambiar de género legalmente es inconstitucional. La condición que exigía la extirpación permanente de la glándula reproductora fue la razón por la que la solicitud de nuestra cliente para un cambio de sexo legal había sido rechazada. Pero la Gran Sala del Tribunal Supremo dictaminó que la condición de la ley era inconstitucional en virtud del artículo 13 e inválida. Sin embargo, el otro pedido de la demandante, que exige ser reconocida mujer legalmente sin tener que someterse a cirugía, fue devuelto a un tribunal inferior. En Japón, para que una transición de género sea reconocida en los registros civiles, una persona también debe demostrar que es soltera o que no tiene hijos menores de edad. Aunque el país adoptó este año su primera ley para proteger a la comunidad LGBTIQ+, la discriminación hacia las mujeres transgénero ha aumentado. Observamos que la denigración y el discurso de odio se están haciendo omnipresentes contra las personas transgénero. Durante la revisión de la legislación LGBT en el Parlamento, los debates sobre el uso de aseos y baños públicos por parte de las personas transgénero se han intensificado exponencialmente y muchas personas transgénero, así como sus amigos y simpatizantes, se sienten profundamente heridos. A pesar de que Japón avanza poco a poco en reconocer derechos a la comunidad LGBTIQ+,
a través de normativas locales, aún está por detrás de otros países desarrollados, pues es el único miembro del G7 que no reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo. Cuando Narendra Modi inauguró la cumbre del G20 en Nueva Delhi, el mundo vio al primer ministro presentarse no como primer ministro de India, sino como primer ministro de Bharat. Para los nacionalistas hindúes, el nombre India es el legado de un pasado colonial que quieren borrar. Pero en realidad, India y Bharat son los dos nombres oficiales del país, como se menciona en el artículo 1 de la Constitución. Es una de las más recientes controversias que azota el país. El gobierno podría cambiar el nombre de la nación a Bharat, una palabra hindi para India. Ambos nombres se mencionan en la Constitución, pero es India el que más se usa y ante esto la gente tiene opiniones divididas a la propuesta. Tenemos esperanza, nos recordaría la gran historia de nuestro país, que está ligada al hinduismo. Es solo una distracción, ahora todo el mundo solo habla de cambiar el nombre del país. Nadie recuerda las prioridades políticas como el desempleo. Esta controversia comenzó durante la cumbre del G20 a principios de septiembre, cuando la invitación a cenar enviada desde la oficina del presidente a los líderes mundiales decía primer ministro de Bharat. También durante el discurso de Narendra Modi, la placa frente a él decía Bharat. Según esta historiadora, el gobierno nacionalista hindú quiere deshacerse del legado colonial, incluso cuando el nombre ya se usaba mucho antes de que los británicos llegaran a India. Apelan al concepto de descolonización cuando sirve a su ideología, pero cuando no conviene a la narrativa, las cosas siguen como estaban en la época colonial. En nombre de la historia, lo que está en juego es en realidad la política de nuestro tiempo. Pero los partidos de oposición creen que la repentina presión de Narendra Modi para utilizar un nombre de país en hindi es para ejercer su agenda extremista hindú, que puede beneficiarlo en las elecciones generales del próximo año. Bharat e India siempre han significado lo mismo, pero el gobierno está creando una oposición entre estos dos términos. Quieren apropiarse de esa religión, quieren convertirla en algo llamado hindutva y darle un cierto tipo de ideología, una cierta ortodoxia. Nos pusimos en contacto con el partido gobernante, el BJP, para solicitar comentarios, pero se negaron a hablar con nosotros ante la Cámara. Pero confirmaron que no hay planes de cambiar oficialmente el nombre de India a Bharat. Y para el cierre les dejo este dato. El estadio más grande del mundo, el Rungado Mayday, se encuentra en Pyongyang, Corea del Norte. Su espacio disponible es de 207.000 metros cuadrados, tiene capacidad para 150.000 personas y cuenta con 8 pisos. Llegamos al final de esta edición de Así es Asia. Muchas gracias por acompañarnos. Los invito a enviar sus comentarios en la cuenta de X que aparece en sus pantallas y a seguir toda la información en nuestra página web france24.com. Y no olviden nuestra cita quincenal.